El primero fue bicolor, el último en blanco, pero el del medio se convirtió en algo más que un imán de miradas. Este es el psicodélico Rolls-Royce Phantom 5 que perteneció a John Lennon, de Paragon. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Vamos con el unboxing de este fabricante que quería traer al canal, ya que es el primer modelo que adquiero de Paragon en mi vida y quería ver las calidades y detalles de este reputado fabricante que, como estáis viendo, la presentación de la caja creo que ya refleja el estándar de esta marca. ¡Vamos a ello! La caja está bastante en buen estado, todo lo que hay en ella está presentado en mate y en formato dibujo, vamos a decirlo así, ya que en cada cara vemos la parte que corresponde al coche. Incluso tenemos la parte del techo en la cara superior, así que ya vemos sin abrirlo cómo se supone que va a ser el modelo, aunque sea una presentación 100% cerrada. Me gusta. En la parte trasera se aprecia el otro lateral del coche en más pequeño, junto a la breve descripción de la historia de este Rolls modificado y que iremos desgranando, como no podía ser de otra manera, aquí, en MQM. Hay que decir que Paragon tiene como mínimo 2 ediciones de este Rolls, siendo la que veremos la primera de ellas, ya que en la segunda, la caja y algunos elementos que iremos viendo a modo de comparativa son diferentes. Así que en la parte inferior nos encontramos con las varias especificaciones que incluye cada fabricante, aunque quería destacar que el logotipo está troquelado notándose el relieve, me gusta. Por último, daros cuenta que aparece en todas las caras la marca y el modelo del coche y también nos indica en la parte principal y posterior que es un modelo de fundición de metal de precisión, el fabricante y el apellido de este reconocido músico a juego con el coche en amarillo. Así que vamos a sacarlo y mientras quito los precintos y los 4 tornillos con los que viene sujeto en este corcho, os cuento, pero esperad, porque mirad lo que nos trae aquí. Es una bolsita con una herramienta para manipular el coche con cuidado y parece que vienen 2 retrovisores y una insignia aparte para montar. Me encanta que estos elementos estén separados para que no se dañen y además así tengamos el placer de poder montarlos. Punto para Paragon. Un dato curioso es que ya sabéis que Lennon atrajo a las masas junto a su conocido grupo de los Beatles, pero este Rolls de hoy simbolizó la extensión del trabajo musical del artista en su momento con el disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pero empecemos desde el principio. Y es que el primer Rolls que adquirió Lennon fue un Phantom 5 en negro y granate de segunda mano, igual que los que utilizaba la reina Isabel II, y que sin tener carné de conducir compró en 1964, y le duró hasta finales de ese mismo año, ya que el artista encargó a RS Met un segundo Rolls con todos los extras de la época, el segundo Phantom 5, y este es el modelo a destacar, ya que construyéndose el chasis en la fábrica de Rolls-Royce en Crewe en el 65, se iniciaron aparte una serie de modificaciones interiores a medida que Mulliner Park Ward se encargó de instalar en esta lujosa berlina británica por petición del artista, como un tocadiscos Philips flotante o un asiento trasero convertible en cama, entre otros dispositivos y añadidos, destacando la nueva pintura negra mate en toda la carrocería, excepto en el distintivo radiador cromado de Rolls-Royce que la empresa no estuvo dispuesta a producir en negro y finalmente se negó. Se estima que los costes de estas modificaciones fueron de unas 11.000 libras esterlinas aproximadamente, aunque nunca se ha sabido con exactitud. Y es que fue con este mismo Rolls con el que Lennon fue a recibir la medalla otorgada por la reina de Inglaterra que distinguió a los Beatles como miembro de la Orden del Imperio Británico, aunque 2 años después, también sobre el mismo Rolls, John fue a devolver su medalla en forma de protesta por el apoyo del gobierno británico a la guerra de Vietnam. Hay que destacar que el artista participó en una película aquí en España en el 66, donde acumulando casi 32.000 kilómetros para finales de año, aparece de nuevo este Phantom 5 Valentine Black en el filme y que durante los 6 meses de grabación, el artista pasó la mayor parte del tiempo libre en la parte trasera de este Rolls modificado, donde empezó a componer It's Not Too Bad y que después de un largo proceso de trabajo, la canción adquirió su título final conocido como ¿Os suena? Así que las malas condiciones de los caminos de tierra durante la grabación, el coche fue dañado, sobre todo la pintura y en los bajos. Y me diréis, muy bien Iván, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el Rolls que queremos ver? Pues que es aquí donde entra nuestro protagonista de hoy. Y es que el psicodélico Rolls-Royce de John Lennon es el mismo del que os he estado hablando hasta ahora, el mismo. Ya que después de las reparaciones pertinentes en los bajos, Lennon quiso hacer una segunda personalización en este mismo Rolls, con otras pequeñas modificaciones, pero en este caso no solo fueron interiores, sino sobre todo exteriores. Así que vamos a ver los detalles con el análisis de MQM.
Lo primero son las espectaculares medidas de esta réplica, y es que ya veis que las del de verdad son tamaños cercanos a los de una limusina con 5,8 metros de largo y 1,9 metros de ancho, igualito que el Mini Cooper de George Harrison. Y el peso ya veis que también da credibilidad a las 3 toneladas que pesa el de verdad, ya que pesa 1,456 kg y casi no cabe en la báscula. Así que vamos a por esta segunda modificación realizada en el 67, con esta espectacular pintura amarillo látex compuesta de colores y motivos florales romanís, recordando las decoraciones de los carromatos gitanos y barcazas del canal, toda una forma de protesta al ser aplicadas sobre este lujoso Rolls. Y es que sirvió a los Beatles hasta el 69 como perfecto acompañante para la promoción del nuevo disco que estaba en plena grabación en ese momento. Ya veis que son fotograbados de alta definición y lo bien reproducidos que están en todas las partes de la carrocería, realizadas por el constructor J.P. Fallon y el artista local Steve Weaver, que se encargó de pintar los remolinos Art Nouveau en rojo, naranja, verde y azul de los kilométricos paneles laterales y el símbolo astrológico de Lennon en el techo, rememorando a su vez la portada del célebre disco. Y es que es aquí donde encontramos dos versiones diferentes de la historia, ya que no queda claro quién le dio la idea a Lennon de pintarlo, si se la dio el mismísimo Ringo Starr o Marky Hoover, que también participó realizando parte del trabajo artesanal en este Rolls. Lo que sí que queda claro es que consiguieron que no pasara desapercibido y Weber pasó su factura de 290 libras por esta redecoración psicodélica en este Phantom 5 Mulliner Park Ward de escándalo, y estuvo listo justo un día antes del lanzamiento del disco. Por último, comentaros que solo he visto un par de defectos de origen no muy notorios en la tapa del maletero y en algún punto de los faldones laterales, pero el resto parece que está perfecto. Así que veamos con más detalle este apabullante frontal. Y es que, como veis, quedarán pocas piezas a merced de esta pintura, como el cromado interior de los faros, muy bien reproducidos, también decorados en su perfil, y no se aprecia prácticamente en ellos los soportes en las tulipas. Lo que no han reproducido es el pequeño anagrama de Rolls entre los faros. Aún así, punto para Paragon por el realismo conseguido. Otros elementos que se libraron de esta pintura en el frontal son los aparatosos paragolpes cromados muy bien replicados como piezas aparte, donde tampoco vemos presentes estos pequeños anagramas delanteros encima, que como podemos apreciar en el real, en algunas fotos aparecen, incluso saliendo de J.P. Fallon tras la modificación con estos motivos florales, aunque en otras ocasiones, como vemos, no los incorpora. Al igual que los faros secundarios, reproducidos en la réplica como pieza aparte, tanto la tulipa como el propio faro en cromado, y que vemos presentes en algunas de las fotos, aunque en otras no lo están. A mí me gusta más esta opción de haberlos añadido, ya que están muy conseguidos y son muy chulos. Y es que las dos rejillas de fondo en cromado y negro reproducidas como piezas aparte no podían faltar, aunque distan un poco respecto a fidelidad, ya que no vemos el mismo diseño que las del real con el ribete central en cromado. Complemento que han corregido en la otra edición reproduciéndolo muy fielmente, así que tenerlo en cuenta. Los intermitentes sí que están muy bien reproducidos, idénticos a los del Phantom 5 real, ya que se distingue el intermitente con la luz de posición del ribete en cromado como piezas aparte cada elemento. Preciosos. Otro detalle que aprecio mucho es la matrícula que mandó personalizar el artista con estos números y que Paragon ha tenido el detallazo de reproducir fielmente delante y detrás. Incluso en la caja también aparece la matrícula con esta numerología, aunque solo en la parte delantera, para que no quepa duda desde fuera que se trata de este modelo en particular. Punto para Paragon. Así que veamos este diminuto radiador en cromado muy bien replicado como pieza aparte, no se aprecia el motor aunque lo parezca, con el anagrama de la marca en el centro muy bien reproducido. Se nota un poco el relieve al pasar el dedo, que es una pegatina, aunque el realismo conseguido es impresionante, me encanta. Descansando arriba vemos la insignia de la marca y que vamos a montar de inmediato en la réplica. ¡Vamos a ello! Ya veis que se coloca fácilmente y queda espectacular. Pero faltan más elementos a montar, ¿no? Así que pasemos a los laterales para instalar estos dos retrovisores cromados que también se libraron de la pintura y, al igual que la insignia, son de plástico, aunque hay dos hándicaps a tener en cuenta. La colocación de ambos es buena, se quedan bien fijados y, como veis, quedan de lujo, nunca mejor dicho. Pero como os comentaba, el primer hándicap a destacar es que este Rolls incorpora dos retrovisores más, situados más atrás y que Paragon en este caso no ha reproducido, aunque en la otra versión sí que los vemos presentes y además, fijaros que los cuadros son redondos como en el real, mientras que en esta edición de hoy tampoco son fieles respecto a su forma, así que punto en contra aunque sean elementos para montar y la verdad que es una lástima.
Del mismo modo pasa con las 3 antenas que vemos en el Phantom 5 de verdad, y que Paragon solo ha reproducido claramente una de ellas. Está muy lograda y pintada en cromado como toca, no es practicable, pero ya veis que no han incluido, como os comento, ni la del techo ni la del lateral izquierdo, que sí que vemos presentes en la otra versión, digamos, más completa. Punto a tener en cuenta, apasionados. Los limpiaparabrisas están presentes como piezas aparte de plástico en cromado fielmente replicados. Y la tapa de gasolina reproducida, cuesta divisarla por las decoraciones florales, pero ahí está como toca. Al igual que todos los ribetes en cromado de todas las ventanas y el ribete lateral, como piezas aparte, aunque se aprecian ligeros restos de pegamento solo en este pequeño tramo final en ambos lados. Punto a mejorar por el fabricante. Los cristales son de plástico rígido, pero una peculiaridad que han pasado por alto son los cristales traseros tintados que mandó instalar el artista y que, como veis, no los han reproducido en este tono más oscuro, elemento que en la otra versión sí que lo están, aunque no solo los traseros, sino que los han tintado todos. Eso sí, en ambas versiones están todas las ventanas presentes, así que ya sabéis que para mí esto es un punto positivo, ya que tenemos el habitáculo 100% cerrado, libre de polvo. Las manetas en cromado forman parte del ribete lateral, no son piezas aparte, pero opino que están bastante bien replicadas, y aunque la cerradura está representada en relieve, está pintada del propio color de la chapa, punto a mejorar, ya que estando reproducida, opino que hubiese estado bien poder verla pintada en plata. ¿Cómo lo veis? Ya sabéis que este análisis personal se hace con carácter positivo y ánimo constructivo, importante. Así que pasemos a la espectacular parte trasera con los faros reproducidos del mismo modo que los intermitentes delanteros, muy fieles a los del Real, y fijaros en la doble maneta para abrir el inmenso maletero donde justo encima vemos el embellecedor cromado como pieza aparte muy bien reproducido y las dos luces de marcha atrás integradas, también como piezas aparte, junto a la matrícula que ya hemos visto con los números correspondientes de esta única unidad tan exclusiva. Por último, vemos el discreto paragolpes trasero, perfectamente reproducido con el anagrama en el centro incluido, junto al tubo de escape en cromado como toca. Lo encuentro muy bonito, la verdad. El logotipo sigue siendo una pegatina como el de delante. Hay que añadir que en la otra versión han incluido este par de antinieblas debajo del paragolpes que la verdad me gustan bastante, pero las pocas imágenes que he encontrado del coche real en varios momentos en el tiempo no he visto que las incorpore. Así que veamos los 4 elementos abribles que Paragon ha tenido el detalle de reproducir practicables. Empecemos con las franquicias de la tapa del maletero, son buenas, la tapa se queda fija en algunos puntos del recorrido al abrirlo y cierra perfectamente. Y como veis, el inmenso maletero que se supone que debería albergar las 14 maletas a medida está simulado con moqueta real, me encanta. Incluso está pintado en negro, el marco de la boca simulando la goma en el perfil y el interior de la tapa, sorprendente. Así que vayamos de nuevo a la parte delantera con estas dos tapas del motor sujetas por bisagras en el centro y que podemos levantar y disfrutar apreciando este V8 de 6,2 litros que monta el de verdad, minuciosamente trabajado, ya que vemos etiquetas y detalles muy bien reproducidos, incluso hay cables de plástico flexible para simular más realismo, o los colectores como piezas aparte, pintados al igual que la tornillería en color plata. Me gusta mucho el realismo conseguido. El interior de estas dos tapas están reproducidas en negro del mismo modo que en el maletero, sin embargo la otra edición parece que han cambiado ciertos detalles del motor y el interior de las dos tapas del capó nos las presentan en blanco. Destacar que aquí vemos un pequeño defecto de pintura y comentaros que esta parte final de los ribetes de las tapas del capó no son piezas aparte como el resto del embellecedor lateral que ya hemos visto, sino que perdemos realismo al estar pintados en plata, notándose notoriamente la diferencia. Punto mejorable. Por último, ambas tapas cierran bien, aunque la tapa izquierda se aguanta arriba del todo sin problema, sin embargo la derecha tenemos que aguantarla en todo momento. Así que adentrémonos en el interior con estas puertas tipo suicida que pueden abrirse como en el Real y me encanta que así sea y podamos abrir las 4 con este mítico sistema montado también en otros modelos como en el reconocido y enorme Lincoln Continental. Brutal. No bailan y vemos presente el sistema de cierre que desde mi punto de vista, si se acompaña un buen tramo, es bastante agradable, ya que como veis se acciona desde una distancia relativamente corta, evitando portazos con saltos de pintura, y que en este modelo hay que ir con especial cuidado. Se aprecian detalles muy logrados en los paneles interiores como la pintura simulando la madera, los detalles cromados y aunque parece que haya restos de pegamento, la parte inferior de los marcos también nos la presentan en negro y con la placa correspondiente del fabricante a modo de pegatina muy bien reproducida y en las 4 puertas.
ya que se distingue perfectamente lo que pone. Incluso los remaches que simulan que la sujetan están presentes en la propia pegatina. Increíble. Eso sí, el logrado habitáculo viene sin ninguna modificación adicional instalada por el cuarto Beetle, ya que vemos un interior original con un techo reproducido en negro y complementos formando parte del mismo molde del techo, como las luces interiores, los parasoles y el retrovisor encromado, este último complemento como pieza aparte. El salpicadero está bastante logrado con pintura, relieves y calcomanías en los relojes, con unos montantes delanteros pintados que dejan bastante que desear a nivel de acabado. Tengo que decir que hubiese sido una pasada tener algún elemento accionable y poder mover el asiento que se transforma en cama o alguno de los dispositivos que instaló el artista, como el televisor o el tocadiscos, pero no es el caso, ya que todos los elementos son fijos, incluidos los asientos de plástico rígido. Todo el suelo viene como en el del maletero, muy bien enmoquetado, y vemos este cristal separador entre la cabina y la parte trasera, junto a estas agarraderas en cromado como piezas aparte, y es que ni delante ni detrás vemos cinturones de seguridad, y es correcto que así sea, ya que en esa época aún no era un dispositivo obligatorio. Así que junto a los pedales como piezas aparte y este volante bien reproducido, podríamos dirigir este Rolls de Lennon, ya que Paragon ha incluido dirección practicable, aunque el recorrido del volante es menor que el de las ruedas, así que si queremos un ángulo de giro mayor, hay que hacerlo desde las propias ruedas. Y es que aparte de echar en falta algún detalle ausente como el perfil de los neumáticos o algún agujero para la válvula de aire del extravagante tapacubos, la pintura a juego con la carrocería está muy bien reproducida, siendo fiel a las del Phantom 5 real, ya que junto al perfil de rodadura en relieve y el logotipo de la doble R troquelado en el centro, tengo que decir que me gusta mucho. Punto para Paragon. Eso sí, un punto en contra a comentaros porque también lo he echado en falta como ya sabréis, es la suspensión, ya que no podemos deleitarnos con este sistema que Paragon no ha instalado en este bonito modelo. Una pena. Así que veamos los bajos y el par de peculiaridades que incluye, junto a los datos que nos indica el fabricante. Creo que están bastante trabajados en color negro y partes del motor en plata junto a la línea de escape en este tono ocre, con el final del escape en cromado, me gusta. Pero eso no es todo, ya que quiero comentaros dos curiosidades. El primero es que parece que han reproducido todo el sistema de dirección, ya que como veis literalmente acciona estas violetas centrales como supuestamente en el real, y digo supuestamente porque no tengo imágenes ni del sistema en cuestión, ni de la doble bocina o megáfono que aparece en la lista de modificaciones incorporadas para el artista que ya hemos visto, siendo el segundo elemento a mencionar, ya que parece que lo han reproducido como veis distinguiéndose por el gran tamaño respecto a la bocina estándar justo al lado, y si es así, punto para Paragon, me encanta, dejadme en los comentarios si lo sabéis. Así que los datos grabados en relieve, y me alegro de que así sea, que nos indica el fabricante, son su propio logotipo, la marca, el modelo y la escala del coche junto al país de fabricación. No vemos ningún número de serie limitada y echo en falta el año de fabricación del coche que como veis tampoco nos especifica en ningún punto. Así que vamos con la valoración final con todos los pros y contras, y mientras lo valoramos comentaros que existe una réplica del mismo Rolls, aunque tengo entendido que no incorpora los mismos elementos interiores que el original, ni lleva la misma matrícula, ni fue repintado por ninguno de los artistas ya mencionados, ni tampoco fue propiedad del señor Lennon, tal y como se refería Les Anthony, su propio chofer y guardaespaldas, que no solo él también aseguraba que lo era, sino que también el propio artista en más de una ocasión se autodescribía como un pésimo conductor. Ya sabéis la nota final, yo le pongo un 7,8 bien merecido, ya que se aprecia de lejos que es una réplica de alta calidad, siendo un modelo que recomiendo para cualquier Beatle maníaco o amante de las ediciones especiales y exclusivas como esta, y que además podemos elegir entre las dos versiones existentes. Pero esto no acaba aquí, ya que después de pasar por todos estos propietarios, y a no ser que nos desplacemos hasta el museo donde reside a día de hoy, o lo veamos en contadas ocasiones en alguna exposición o evento exclusivo, tenemos la excelente réplica de Paragon a escala 1:18 por el precio que estáis viendo en pantalla, que adquirí de segunda mano en una plataforma online. La otra opción es que siempre podemos hacer un tributo con uno moderno, como en este caso que estáis viendo en pantalla, la verdad que no me desagrada. Pero para tener otra opción más modesta y poder llevárnoslo a nuestro estante, también tenemos la réplica de resina a escala 1:43 que TrueScale también ha reproducido, aunque no es abrible, ni tiene dirección ni suspensión, pero sí que han reproducido las 3 antenas y los 4 retrovisores como toca. Y aunque su precio al menos hasta la fecha es bastante elevado, si realmente una de vuestras prioridades es el espacio, esta es vuestra mejor opción. ¿Qué os parece?
Y es que este Rolls donde también se sentó Bob Dylan, los Moody Blues o varios miembros de los Rolling Stones, también fue en su momento el coche vendido más caro de la historia en subasta y que a día de hoy, pese a no estar a la venta, su cotización se estima que puede llegar a alcanzar los 5 millones de euros aproximadamente. Así que para terminar, el último Rolls-Royce Phantom 5 que tuvo el artista fue de color blanco, siendo un reflejo claro del cambio de rumbo en su vida personal con la controvertida Yoko Ono, aunque eso da para otra historia aparte. Decidme en los comentarios cuál de los 3 Rolls os quedaríais vosotros. Yo elijo el segundo con la pintura Black Valentine, ya que el próximo modelo de MQM también elegiremos qué aspecto nos gusta más, ya que presenta varios cambios de estado, no os lo podéis perder. Ya os avanzo que lleva el mal dentro, te persigue si no lo cuidas como es debido y aparece en la gran pantalla en 2 filmes, así que darle al like, a la campanita, suscribíos y preparaos porque habrá un momento que vamos a quedarnos a oscuras. Recordad que si compartís este contenido tened cuidado, porque la afición se contagia. Un saludo muy grande, gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí, en MQM.